Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, bueno, agradecemos al Señor por este día que nos ha entregado y por este tiempo también de oportunidad de poderle servir y poderle amarle con todo nuestro corazón. Bueno, en un momento más estaremos con el pastor Natividad Ramos. Estamos en 10:40 tratando de arreglar una situación y le damos gracias a usted que siempre es fiel sintonía de estos lunes, miércoles y viernes a partir de esta hora de entre 7 y 8 de la mañana. El pastor Natividad Ramos el día de hoy comenzando, bueno, ya la presentación de la carta a los Gálatas, a Galacia, ha sido de bendición la introducción. Esperamos que este día también no sea la excepción, de que usted pueda recibir esta palabra que nos va a traer beneficio. Así es que bueno, también agradecemos a Radio Oasis Espiritual, en el cual pues siempre retransmiten a través de su estación radial en la ciudad de Nueva York, en Rhode Island, esta ciudad que también Dios tiene grandes propósitos con aquellos hombres que se comprometen con el Señor para servirle. Así es que, Pastor Natividad, gracias una vez más por estar con nosotros. Los micrófonos son suyos y le damos gracias por este tiempo que usted nos permite traer la palabra del Señor. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, estimados hermanos. Verdaderamente es un gozo participar y yo espero que esta mañana sea una mañana muy aprovechada, porque esa es la razón por la cual participamos, que al terminar cada reflexión esta tenga significado, que se conviertan en tesoros, un capital para nuestra vida cristiana. Ese es el anhelo de esta mañana que anima mi participación. Dios los bendiga, pues, mis hermanos, de los que me estén escuchando en cualquier parte. Dios bendiga a nuestros hermanos de Norteamérica, a nuestros hermanos allá en Nueva York. Y efectivamente estamos prácticamente a la entrada de esta carta que el apóstol Pablo escribe a las llamadas iglesias de la Galacia. O sea, en plural, dice la introducción en su carta, refiriéndose indiscutiblemente a aquellas iglesias que había fundado en el primer viaje misionero, como fueron Iconio, Listra, Derbe y otras más que había en esa región. Y resulta que de la información es que habían llegado gentes de Judea, precisamente de Jerusalén, que habían estado perjudicando la fe, las convicciones de estos hermanos de las iglesias que había en esa región. Pero es cierto que el día lunes, el hermano Isaí hice una introducción que yo le llamé introducción parcial, pero quisiera no escatimar antecedentes, porque esta carta es una carta muy importante para la vida de la iglesia y yo sí quisiera que la aprovecháramos lo más que pudiéramos. Así que digo, estamos a punto de entrar a la carta del apóstol que Pablo escribió a esta iglesia, y que el lunes yo utilicé solamente 2 versículos a manera, no de que iba a explicarlos por lo pronto, sino a manera de tener presente ante nuestros ojos, nuestro corazón, las palabras que Pablo dirige a esta iglesia, que dice: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. De inmediato él se identifica como alguien que es un apóstol no más porque Dios quiso. Aquí entramos a una cuestión de un decreto soberano que lo resucitó de los muertos. A todos y todos los hermanos, dice, que están conmigo a las iglesias de la Galacia. Esta vez la carta está dirigida a título personal, aunque hay muchos hermanos con él, porque este es un asunto que él necesita resolver,
porque una de las cuestiones que se movían entre esas iglesias y que habían sido dichas por parte de los judaizantes es que Pablo no era un apóstol, que Pablo había aprendido el evangelio de terceros y por consecuencia su evangelio era un evangelio incompleto. Y claro, ¿verdad? Los judaizantes se proponían para completar ese evangelio. ¿Cómo? Pues llevando a los hermanos a la circuncisión, a guardar el ceremonial judío, a la ley de Moisés, todas esas cosas. Pero yo no quisiera entrar todavía a la carta a los Gálatas. Yo quisiera hacer algo diferente, ¿sí? Y presentarle a usted algunas cuestiones que le van a ayudar para entender mejor esta carta. Así que dije, estamos a punto de entrar a la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia, que dije serían Iconio, Listra, Derbe, donde Dios había hecho grandes maravillas. Y claro, pues Dios no avala la mentira. Sin embargo, habrían de decir que Pablo no les había enseñado bien. Y otras iglesias más que se formaron en la región. Carta que tiene una gran importancia para entender la cuestión básica de esta carta, que es esta: que la iglesia cristiana jamás ha de ser un apéndice del judaísmo. ¿Me escuchó bien? Por lo que ha de mantenerse la iglesia a distancia entre lo que fue una cosa y lo que es otra. Por otro lado, diré que el lunes pasado empecé haciendo, mis hermanos, una especie de introducción parcial. Pero reflexioné y lo vi como cosa muy necesaria poner de trasfondo 4 cosas que conviene entenderlas. Y lo digo así porque yo quiero que usted ubique bien las razones de esta carta. En primer lugar, me gustaría que nos acompañara y fuéramos hasta Damasco el día cuando el perseguidor Saulo de Tarso fue convertido al Señor, recibió la salvación. ¿Y por qué tenemos que hablar de Pablo? Pues porque estaba involucrado en las acusaciones en el sentido de que él no era apóstol. Y para defender esta cuestión, él tendría que demostrar que era apóstol con todo derecho. Digo, qué infames las versiones que corrían estos judaizantes. Y eran de allá de la iglesia de Jerusalén, eran de allá. Santiago era el pastor de ellos. Así que yo quiero que vayamos hasta Damasco, vayamos y digamos, en este momento este hombre se está convirtiendo al Señor Jesucristo, porque es el punto de partida de toda su carrera ministerial apostólica, porque desde allí no solo fue salvo, sino que allí se le dio el llamado para ser apóstol de los gentiles. A Pablo se le encargó ir con los gentiles, no a Pedro, no a los judaizantes, a Pablo se le encargó. Digo, y qué falta de entendimiento y reverencia de usurpar una posición ministerial. Ahora, desde allí empieza, por así decirlo, su llamado al apostolado. Y entonces yo quisiera que viéramos de manera particular cómo se dieron las cosas con Pablo los primeros 3 años después de su conversión, y si lo vamos a ver. Entonces tenemos en primer lugar el asunto Pablo.
La segunda cuestión, Pablo se va a Tarso, lugar de donde era originario, y allí pasó varios años. Se considera que fueron arriba de 5 años. Y después de eso, estando en Tarso, Bernabé fue por él. Bernabé lo había sacado de Jerusalén cuando las amenazas de muerte, en poquito tiempo que estuvo allí, poquito tiempo, si acaso 15 días, yo creo. Entonces Bernabé fue por él ahora a Antioquía y lo trajo para apoyar la iglesia que estaba allí en Antioquía, que era una iglesia compuesta de judíos y gentiles. Y estando allí, el Espíritu Santo dio instrucciones a la iglesia de Antioquía, tal como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Mire, hermano, si queremos entender bien esta carta, conviene que podamos entender estas cuestiones que son antecedentes, que son la infraestructura sobre la cual se construye. En esa reunión, vea lo que ahí se dijo en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Se lo voy a leer. Insisto, ahorita estoy presentándole a usted una idea general, ¿sí? Primero, lo que es Pablo. Segundo, su viaje misionero, donde fundó iglesias gentiles. Tercero, el conflicto que le crearon en la iglesia de Antioquía. Cuarto, la reunión que ahora se está teniendo en Jerusalén, en lo que comúnmente, incluso, en mi Biblia habla de la Asamblea de Jerusalén. Otros le han llamado el Concilio de Jerusalén. Bueno, no hay problema. Es cuando se reúnen las iglesias. No fue una reunión generalizada con todas las iglesias que había en el mundo de su tiempo. Solamente fue la reunión entre 2 iglesias. ¿Por qué razón? Pues porque de una habían salido los que habían causado este problema y la otra era la iglesia que había sido agredida, a donde se había causado el problema, y lo propio es que llevaran entonces esta cuestión precisamente a Jerusalén, y a Jerusalén fueron. Y mire usted lo que dice. Ellos llegaron a Jerusalén habiendo sido acompañados de la iglesia. ¿De quién? De la iglesia de Antioquía. Pasaron por la Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos. Hubo una primera reunión, esta reunión donde la iglesia de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos, y ante ellos Bernabé y Pablo refirieron, dice, todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cuando estos hubieron presentado este informe, dice el verso 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, se levantaron diciendo, no, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No se resolvió a favor de ellos esto, pero hasta el día de hoy siguen aferrados a estas 2 cosas. Y entonces, cuando se da este conflicto en Jerusalén por parte de los fariseos frente al reporte de Bernabé, yo quiero que usted aprenda este detalle para que pueda entender la carta a los Gálatas.
Entonces se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Es decir, el conflicto, es decir, sí había complicidad en la iglesia de Jerusalén. No en términos oficiales como iglesia, pero había una complicidad de un sector fuerte que fue señalado en el sector de los fariseos, los eternos, latosos, aquellos que Jesús dijo que ni entraban al reino de los cielos, y a los que estaban entrando no los dejaban entrar, en el caso de Juan el Bautista, que quiere decir que muchos de los que ya estaban convencidos por el mensaje de Juan fueron desanimados por la opinión farisaica, sin duda, que decían que no era tal el mensaje de Juan, que no era así la cosa, que ellos eran los enseñadores y los intérpretes. Jesús dijo, se sentaron en la cátedra de Moisés estos, pero luego, dice, se reunieron para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda en Jerusalén, en la reunión esa de la iglesia, se levantó Pedro y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. ¿A quiénes? A los gentiles, allá en Cesarea, en la casa de Cornelio. Y Dios no hizo distinción, dijo, vino sobre nosotros, sobre ellos, como vino sobre nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, estas palabras de Pablo, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Quiénes? Pues los judaizantes, los que están proponiendo que se circuncidaran y guardaran la ley. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No ha habido un solo judío que pudiera guardar toda la ley. Entonces, ¿por qué les van a poner yugo que nosotros mismos no pudimos llevar? Y yo creo que la opinión de Pedro prevalece todavía, a menos que la hayan cambiado. Antes, por la gracia del Señor Jesús, por la gracia, por creerle al Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Es decir, Pablo en los Romanos habrá de decir, judíos y gentiles son pecadores. Dios los metió a todos bajo pecado para salvarlos a todos de la misma manera, creyendo en Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. O sea, era una iglesia enorme, porque dice multitud, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Ahora sí, después que hubieron callado, Jacobo o Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, que llevaba la opinión, puesto que era el pastor, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, después de levantar pueblo para su nombre de entre los gentiles, volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, que significa prácticamente después de haber formado su iglesia, entonces Cristo habrá de levantar su iglesia y volverá para restaurar el trono de David,
para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Vamos hacia la conclusión de este encuentro para ver qué fue lo que allá se decidió. Por lo cual yo juzgo, dice, verso 19, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Nomás vamos a pedirles que se aparten de lo que es la contaminación de los ídolos, 1, de fornicación, de comer animal ahogado y de comer sangre. Así que si a usted le gusta mucho el cabrito y a usted le gusta comer, ¿cómo le llaman? Pero que es en realidad sangre, y es un creyente, mire lo que dice la Escritura. Se aparten de estas cosas. Solo esto dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas. Es decir, no estén ustedes mortificados por esto, señores judíos. Moisés tiene quien lo predique entre los judíos. Ahí están las sinagogas para los judíos, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Esta decisión fue de todos los apóstoles, de todos los ancianos y de toda la iglesia. Elegir varones de ellos, o sea, una delegación, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Y aquí aparece por primera vez este gran compañero del apóstol Pablo, Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, y decía así: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, a los cuales, fíjese bien, salud, en Siria, dice, están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, sí venían de la iglesia de Jerusalén, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, porque esos son trastornadores de las almas. No, es que tú no puedes ser salvo cuando aquel hombre fue redimido, cambiado. Qué barbaridad, de veras, qué atrevimiento decirles a los hermanos de Antioquía: ustedes no son salvos. Mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Fíjese bien, nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Pero esto que sigue es contundente, que le ha parecido bien, fíjese bien, al Espíritu Santo le pareció bien eso de que los gentiles no fueran inquietados. Ándele, y ya no le parece bien al Espíritu Santo, ya cambió de opinión. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pásenla bien. ¿Ve usted la conclusión a la que se llegó en Jerusalén? Oiga, y entonces envían su delegación.
que es un protocolo muy interesante. La iglesia de Jerusalén dijo, bueno, aquí vinieron los delegados de Antioquía, Pablo y Bernabé, a presentar esta queja de que trastornaron la iglesia de Antioquía. Entonces nosotros tenemos que mandar nuestra delegación, y la mandaron Judas y Silas. Dice el verso 30 de Hechos 15, ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas. Mire lo que hacen los profetas del nuevo tiempo. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. De tal manera que decimos, entonces ya, hermanos, asunto concluido, hermanos. Ya esto ya se resolvió allá en Jerusalén. Y yo esperaría que respetaran los judaizantes lo que allí se acordó, que le pareció bien al Espíritu Santo, que le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, que no molestaran a los gentiles con esas cosas. ¿Sí? Y entonces vinieron, y claro, la iglesia tenía un gozo enorme. Luego entonces sí somos salvos. Y pasando allí de algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Es decir, ahora sí ya, Judas, Silas tienen un buen tiempo, mas a Silas, dice, pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ahora, aquí voy a hacer una precisión. Aquí tenemos nosotros que el caso ya está resuelto. La iglesia de Antioquía quedó satisfecha. Los judaizantes no. Oiga, no, perdón, ni Santiago. Usted va a decir, ¿cómo, hermano? ¿Está usted diciendo que ni Santiago? Así es. Porque estando precisamente allí en Antioquía, resulta que de repente llegan encubiertamente gentes de Santiago. Y Pablo dirá en la carta a los Gálatas, los que vinieron de Santiago. Así categórico, sin querer decir, no. Pero ¿qué es el hermano del Señor? No me interesa, diría Pablo. Esto no se hace. Esto ya quedó resuelto. Santiago diría, bueno, quedó resuelto en parte. Y entonces nos mandó espías, dice Pablo. Estos vinieron a espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo. Yo lo que quiero es que usted vaya entendiendo el contexto en que se dio todo ese conflicto, porque en realidad el conflicto de los judaizantes arranca en Antioquía, gracias al reporte de la cantidad de gentiles que se habían convertido, cosa que no les gustó. No, hay que ordenarles. Pues ¿cómo? Hay que mandarles, hay que establecerles. Porque sí, esa es la actitud, mandar y ordenar. De tal manera entonces, que ahora sí hubo otro problema, hermanos. Escúcheme, mi hermano, yo quiero que usted lo asimile. Llegan gentes de Santiago, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Y qué vinieron a hacer estas gentes? Bueno, ellos dirían, no, un momento, es cierto que los gentiles no deben de guardar la ley, no deben de circuncidarse, pero otra cosa muy distinta es que los judíos coman con los gentiles y que llegan. Ahora yo se lo voy a ilustrar. Que los hermanos gentiles, oiga, hermano Pedro, ¿puede comer con nosotros mañana en nuestra casa? Claro que sí, mis hermanos, yo voy.
Hermano Bernabé, otro hermano le diría, claro que sí voy. Pero justamente llegan las gentes de Santiago y dice Pablo a los Gálatas, ¿sí? Que entonces se retraían. Por eso cuando dice que Pablo regaña a Pedro, dice, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé pesaban estos, fue también llevado de ellos en su simulación. Pues cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, oiga, y el que no anda derecho es porque anda chueco. Y Pablo le está diciendo, Pedro y Bernabé andaban chuecos conforme a la verdad del evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Vámonos. Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y mira, Pedro, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Se dio un problema distinto. ¿Por qué? Bueno, porque Santiago tenía una impresión. Ellos nunca dejaron de estar ligados a lo ceremonial. Y Santiago debió decir, bueno, una cosa es que los gentiles no se les exija, pero muy distinta cosa es que los hermanos judíos coman con los gentiles. Eso no se puede hacer. Y entonces le dice a algunos de allí de Jerusalén, me van y me vigilan a Pedro y a Pablo y a Bernabé a ver qué es lo que están haciendo. Si comen con los gentiles, me avisan. Ahí nos vamos a quedar, hermano Isaí, porque creo que estamos entrando a antecedentes muy profundos, muy preciosos, muy educativos, porque yo quiero, hermano, con todo mi corazón, que mi participación ayude, signifique. No tengo interés en estar hablando por hablar, yo no soy merolico. Yo quiero que la palabra que se enseñe, se estudie, se desglose y que se convierta en un tesoro para ustedes, mis hermanos. Por eso dije, no voy a escatimar darles los antecedentes de todo este conflicto. Yo espero, mis hermanos, que usted lo haya asimilado. Que Dios me los bendiga y los guarde, mis hermanos. Hermano Isaí. Gracias, pastor. Bueno, no cabe duda que la enseñanza el día de hoy nos ayuda a confirmar que esta fe, esta justificación que Cristo nos ha hecho a nosotros es a través de su Hijo amado Jesucristo. Y damos gracias, pastor, por esta enseñanza, ya que los mismos situaciones que presentaba Pablo en aquellos días, pues lo estamos viendo el día de hoy. Hay personas que son latinoamericanas, que son de otros países, que ni siquiera pertenecen a Israel y practican esto, y como usted dice, se sienten exclusivos, como aquellos se sentían exclusivos en aquel tiempo, pues querían que dependiéramos de los judíos, y realmente pues Cristo vino de los judíos, no cabe duda,
Jesucristo nació en Israel, pero el Señor mismo dijo, yo tengo otras ovejas, otro rebaño. Y qué lindo que este evangelio nos ha alcanzado a todos y hemos podido participar de algo extraordinario, algo con excelencia en la justificación a través de Jesucristo, su Hijo amado. Yo creo que los gentiles hemos abrazado esta fe y hemos sido salvos, y yo creo que lo que Dios hace lo hace perfecto y no podemos reprobar lo que el Padre ha mandado hacer a través del apóstol Pablo. Por eso estas gentes odian y detestan las cartas y exclusivamente le dicen, por eso son cartas que simplemente de una persona a otras, que no tiene que ver nada con la actualidad. Se quieren justificar y quieren desaprobar lo que Dios ha hecho. Dios, como usted lo dijo en una ocasión, trabaja en pasos que quizás no sabemos qué va a pasar el día de mañana, o sin embargo nos está llevando a creerle a Él, ya que como a Abraham le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela, pero usted lo dijo, no le dijeron a dónde lo iban a mandar. Entonces el hecho que Dios esté trabajando con su pueblo y que nos dé la oportunidad a nosotros los gentiles, pues hay que abrazar esta fe. Las mismas situaciones que tenía Pablo el día de hoy se presentan, pero para eso es la palabra. Y gracias, pastor, por esta enseñanza. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, nos puede llamar en esta mañana. Si no, bueno, continuamos al teléfono 704-831-2465. No era exclusiva solamente para ellos, ya que Pablo vieron el resultado, vieron lo que estaban haciendo en estas áreas. Cuántas iglesias no se levantaron, cuánto pueblo gentil no se levantó para servir al mismo Dios que ellos servían. Aún sin embargo, el día de hoy se sigue luchando, se sigue trabajando y el enemigo no va a descansar. Pues ese es el trabajo de él, llevarle la contra. Pastor, no sé si tenga algo más que agregar. Sí, claro que sí. Mira, a mí me parece contundente la declaración que hace el libro de los Hechos, cuando Santiago dice, pareció bien al Espíritu Santo. Y ahí estamos involucrando a la deidad, y Dios es inmutable, Él no cambia. Consecuentemente, lo que le pareció bien en esa reunión en Jerusalén, ¿acaso habrá de dejar de parecerle bien ahora? Yo quisiera que usted pusiera su corazón en esas palabras. Le pareció bien al Espíritu Santo que a los gentiles no se le cargara con cosas. Si le pareció bien en ese tiempo, ¿ha dejado acaso de parecerle bien? Para que nosotros razonemos también estas cuestiones de la fe y conservemos nuestra salvación. Cristo es suficiente. Así que imagínese esa tesis tan perversa. Si no se circuncidan no pueden ser salvos. Válgame Dios. Pues ese era el problema que tienen los judíos. Que Pablo dijo a los romanos, vuestra circuncisión es hecha incircuncisión porque no guardan la ley. ¿De qué sirve entonces la circuncisión? Entonces, hermano Isaí, nomás eso quería agregar, que se acuerden que le pareció bien al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no cambia. Así es, Amén. así es. Gracias, pastor, una vez más le agradecemos esta enseñanza el día de hoy. El mismo Espíritu Santo que trabajó, el mismo Espíritu Santo que levantó a la iglesia en este tiempo, la iglesia primitiva, lo mismo está sucediendo el día de hoy. Sigue trabajando en nuestras vidas. Agradecemos su tiempo el día de hoy y muchas gracias una vez más por abrazar esta fe tan inmensa, tan linda, tan hermosa, que se está desenvolviendo en cada alma, cada gentil, cada persona que acepta a Jesucristo, aquel que sí resucitó, no como otros que no resucitaron, pero el Cristo de la gloria, como hablábamos el día de hoy, el mismo Cristo levantará a aquellos porque Él es el pan de vida. Bendiciones. Mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús y